días a todos y todas, espero que estén muy bien. Esta semana les comparto el video de la clase de Egipto, de la civilización egipcia. La semana pasada revisaron el video de Mesopotamia, la clase completa de lo que es Mesopotamia, para ya la próxima semana iniciar con Grecia y todo lo que conlleva la civilización de los griegos, para posteriormente la semana subsiguiente a esa empezar, si todo sale bien, con Roma, ¿ya? Así que vamos allá, vamos a iniciar con lo que es Egipto. Al fondo de esta imagen pueden ver el complejo de Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que más adelante volveremos a mencionar. Bueno, sobre la ubicación territorial, la ubicación geográfica de Egipto, podemos observar en el siguiente mapa que Egipto se ubica al norte, limita con el mar Mediterráneo, que está al sur de Europa. Al oeste tenemos el desierto de Libia, al este tenemos el desierto de Arabia y el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, ya siendo al sur ya el continente africano entrando de lleno a lo que es África. Tenemos que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, el río Nilo avanza y desemboca en el mar Mediterráneo en lo que se conoce como delta del Nilo. El delta es esta especie de forma triangular que se ve en el Bajo Egipto, donde se generan unas especies de raíces similares a raíces o a venas, como usted quiera señalarlo, donde el río desemboca en el mar Mediterráneo. Este río cruza todo Egipto y lo divide en dos partes, lo divide en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto, que después obviamente van a ser unificados en un solo imperio. Podemos ver distintos templos, obviamente distintas pirámides y su ubicación específica. El fértil valle del Nilo estaba habitado por gentes que huían de la sequía que asolaba el norte de África. Aquellos primeros grupos formaron comunidades cada vez más numerosas y organizadas, capaces de construir canales y diques para aprovechar el agua y protegerse de las inundaciones. Esta nueva irrigación proporcionó los recursos necesarios para el nacimiento de una civilización. Si nosotros recordamos el concepto de civilización, vemos que aquí se forman las primeras aldeas a raíz de gente nómade que se instala huyendo de esta sequía y empieza a formar comunidades sociales y empieza a desarrollar tecnología controlando el río Nilo, controlando los canales y formando diques, ¿ya? Y eso permite el inicio de lo que es la civilización egipcia. Si vamos al aspecto político, nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas. La historia política de Egipto es enorme, pero nosotros no vamos a hacer un video de historia egipcia, no estamos especificándonos en Egipto, por lo tanto vamos a ver una pincelada de la historia política de Egipto. Por lo tanto, si te llama la atención, si tú quieres aprender más, puedes buscar información, puedes buscar y verificar esta información de la historia política. Bueno, podemos ver en esta línea de tiempo que Egipto se divide en etapas: el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y una época tardía, destacando que en el imperio antiguo tenemos un periodo de estabilidad y prosperidad, en el imperio medio un periodo conflictivo con constantes guerras e invasiones, y en el imperio nuevo la expansión territorial máxima del imperio, ¿ya? Para finalmente en una época tardía ya ser Egipto controlado por otras civilizaciones, los persas en primer lugar, los griegos a través de Alejandro Magno y finalmente controlados por los romanos en el final. Algunos detalles de esto: por ejemplo, el faraón Menes va a ser el que va a unificar el imperio del Alto y el Bajo Egipto, los va a unificar en un solo imperio, ya no van a ser separados, sino que va a ser un solo imperio. Hablamos ya de este complejo de pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que es Giza, que era la primera imagen, donde destacan porque son las pirámides que hasta el día de hoy sobreviven. Tutmosis III logra la mayor expansión del imperio. Él va a ser el que va a lograr la mayor expansión territorial del imperio egipcio. Destaca la figura de Tutankamón solamente porque Tutankamón fue el faraón que fue descubierto en su sarcófago, siendo conservado en muy buen estado ese sarcófago. Por eso Tutankamón es famoso, porque se descubre su sarcófago y su tumba. Finalmente tenemos a Cleopatra como una figura clave para señalar que es la última faraona del imperio egipcio, dado que esta, como vamos a ver más adelante cuando veamos Roma, se enamora de Marco Antonio, y Marco Antonio es general romano, y Marco Antonio es asesinado posteriormente por Octavio Augusto.
quien va a asumir el control de Roma, y Roma obviamente va a expandirse a Egipto a raíz de esta conquista, donde Cleopatra va a terminar suicidándose por su amor a Marco Antonio. Bien, pero la política no solamente destaca por su historia política, que ustedes, insisto, pueden buscar más información, pueden revisar este PPT, pausarlo, leer lo que señala acá, porque aquí estamos dando algunos detalles. La política la vamos a entender como esta organización social en forma de jerarquía, en forma piramidal, donde el faraón, como ustedes pueden ver, va a ser el que va a dominar esta pirámide social, seguido por los sacerdotes por su conexión a los dioses de la época. Finalmente después tenemos los guerreros, los escribas, los campesinos y los esclavos, ¿ya? Bien, en el aspecto económico, como podemos observar en la siguiente imagen, vamos a ver muchas cosas. En primer lugar, el control del agua, a través de estos canales de regadío, que pueden observar, a través de estos pozos de agua incluso. Pozos con una estrategia bastante rudimentaria, pero muy ingeniosa, donde cargaban el agua a través de un peso muerto en el pozo, y así no se les hacía tan difícil cargar y llevar el agua a un pozo de agua. Tenemos el río como aspecto clave, donde podemos ver distintos botes de navegación que transportan distintos recursos y que transportan a mucha población, ya botes largos donde se transportan 6 o 7 personas en algunos casos. Después tenemos la ganadería, el trabajo del arado, si se fijan también en las vacas. Tenemos también esta especie de trilla donde se muele el trigo. Con las vacas que existen ahí hay trabajo de trigo, incluso en las casas se trabaja y se conserva el trigo y lo que son los recursos naturales, ¿ya? Por lo tanto, es una civilización muy avanzada en lo que respecta a la economía, y el exceso de excedente, el exceso de recursos permite a Egipto desarrollarse. La vida de los campesinos giraba en torno a 3 estaciones: la de las inundaciones, la de la siembra y la de la sequía. Las inundaciones provocadas por la crecida del Nilo dejaban sobre el terreno un fértil depósito de barro, que se llamaba limo. En cuanto se retiraba del agua, empezaban las operaciones de siembra del trigo y la cebada, que utilizaban para hacer pan y cerveza, y del lino, que servía como base para los tejidos, mientras los escribas tomaban nota de la cosecha. Al igual que en Mesopotamia, la escritura va a surgir para llevar contabilidad del exceso de recursos. Por eso los escribas van a tener gran importancia en esta civilización. Los escribas viene de escribir, de ahí viene la palabra escriba. Los escribas eran funcionarios que se dedicaban simplemente a escribir, a dejar registros de estas temporadas de inundación, siembra y sequía, donde obviamente ellos sabían en qué etapa sembrar, en qué etapa cosechar, y en qué etapa obviamente llevar a cabo la mejor economía para el imperio. Bien, en otro aspecto tenemos el aspecto religioso, donde los antiguos egipcios eran politeístas y adoraban a varias deidades. Las más importantes se adoraban en torno al reino, mientras que otras tenían un carácter más local. Es decir, hay dioses generales y dioses locales, pero los dioses generales más importantes son Ra, el sol, Geb, la tierra, y Nut, el cielo, y otros se representaban con una apariencia antropomorfa, es decir, una cabeza de animal y un cuerpo humano, como Anubis, por ejemplo, ¿ya? Pero básicamente aquí tienen que entender que los egipcios son politeístas, es decir, tienen varios dioses y hay 3 principales: Ra, Geb y Nut, ¿ya? Pero que cada localidad va a tener su propio dios, y esto es obviamente relevante también. En otro aspecto, en la ciencia, aquí vamos a entender un poquito por qué estudiamos al imperio egipcio hoy en día. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos que hay sistemas de ingeniería para transportar grandes piedras y controlar el agua. Ya hablamos un poco del control del agua, pero por ejemplo el control de piedras, podemos ver en la imagen como un esclavo y una serie de esclavos transportan las grandes piedras que permitieron la construcción de las pirámides, ya a través de sistemas, no con ruedas específicamente, pero con troncos circulares que permiten avanzar y mover estas piedras a máximas alturas. Tenemos también el desarrollo de la medicina, donde ellos empiezan a desarrollar hierbas medicinales para ir buscando, ir descubriendo, curando ciertas enfermedades, hacían algunas operaciones incluso. Entonces ellos son una de las primeras civilizaciones en desarrollar esta medicina. Tenemos un calendario de 365 días que sobrevive hasta el día de hoy. Tenemos un proceso de momificación donde ellos momifican
y ustedes pueden buscar más información al respecto en internet de este proceso de momificación, donde ellos conservan a los faraones y los entierran en las grandes pirámides. Tenemos grandes inventos como el cepillo de dientes, que es esta especie de cuerda que se ve, el papiro, que el papiro viene de las plantas que crecían en torno al río Nilo, y ahí se formaba este papel, este papiro como tal. También desarrollaban cortes de pelo, se preocupaban de su maquillaje, por lo tanto había un sentimiento de vanidad y obviamente asociado a lo que eran los dioses también, ¿ya? Por lo tanto, lo que podemos ver, lo que podemos comprender de Egipto es que era una civilización bastante avanzada para su etapa, para su tiempo, para su época, ¿ya? Podemos ver también en negro esta piedra negra, que es una piedra que se conoce como piedra Rosetta, que Napoleón, cercano al año 1800, descubre en Egipto, y obviamente no es que Napoleón la descubra, sino que la descubre Champollion, un funcionario de Napoleón, pero el imperio napoleónico es el que la descubre. Y obviamente, ¿por qué es importante esta famosa piedra Rosetta? Porque encontramos 3 idiomas ahí: idioma griego, idioma egipcio y demónico. ¿Y eso qué significaba? Que pudieron traducir a partir del griego las escrituras jeroglíficas egipcias, y se pudo comprender por primera vez lo que era la historia, el conocimiento de los antiguos egipcios. Los faraones del imperio antiguo ordenaron construir unos sepulcros especiales llamados mastabas, bases de las primeras pirámides escalonadas, construidas por orden del faraón Sócer. El complejo de pirámides de Giza, que fue el primero que observamos, en honor a Ra y como cámara sepulcral, requirió esfuerzos sobrehumanos y un tiempo de construcción superior a 20 años. Las pirámides son tumbas de faraones que se hacen con la intención de dejar su legado hasta la posterioridad. De hecho, Keops, Kefren y Miserinos, que es el complejo de pirámides de Giza, hasta el día de hoy suenan y son conocidas en el mundo por esta monumentalidad de las pirámides. Las pirámides no las construyeron extraterrestres, como se dice ahí, no, las construyen seres humanos que se demoran más de 20 años en construirlas, con un sistema de ingeniería que ya revisamos, que es bastante complejo, bastante forzado, y que obviamente a los esclavos se les exigió muchísimo trabajo para lograr esto. Bien, entonces en la primera base, que se llamaba Mastaba, ahí estaba el sepulcro, ahí estaba enterrado el faraón, y el faraón se enterraba con muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Esta es la esfinge, también en honor a Kefren, a un faraón, donde también se comparte este concepto de mitad animal, mitad ser humano, que comparten los dioses, ¿ya? Algunos detalles claves del imperio egipcio fueron la conexión con la muerte. ¿Por qué la conexión con la muerte? Porque ellos consideraban la muerte como un viaje, como que tenían que preparar para irse a este viaje con los dioses, a reencontrarse con los dioses. Por lo tanto, la preparación era fundamental. Ellos se enterraban con todas sus riquezas en la mastaba, todas. Animales, riquezas, oro, se les enterraba con todo, con maquillaje, con todo lo que tenían en vida se les enterraba y se les guardaba en estas mastabas. Por lo tanto, hoy en día muchos historiadores, muchos antropólogos van a Egipto a buscar, a desenterrar estos sarcófagos, estas pirámides, estas mastabas, con la intención de descubrir qué otros faraones hay enterrados en el antiguo Egipto, porque la conexión con la muerte era fundamental. El carro de guerra y la expansión militar que podemos ver acá fue relevante, porque obviamente el carro de guerra no es que se haya creado en Egipto, sino que llega a raíz de una invasión de un pueblo que son los Hicsos, ya que invaden a Egipto, y que los egipcios adaptan después de la rueda y construyen estos carros militares. Y estos carros militares permiten lograr la expansión militar de forma mucho más rápida del imperio egipcio. Tenemos la importancia de sus templos, que también es similar a la conexión con la muerte, a que en estos templos se conectaban con sus dioses. También en los templos se enterraban faraones, entonces ahí nuevamente su importancia. Tenemos la navegación por el río, que ya la mencionamos, y finalmente los escribas. Los escribas que para ser escriba obviamente tú tenías que ser hombre, lamentablemente las mujeres escribas no existían, y tenías que educarte desde muy pequeño para entender los jeroglíficos, escribir y redactar. No cualquiera puede ser escriba, de hecho por eso tienen una posición exclusiva en la pirámide social, como revisamos. Bien, estos son los aspectos más claves del antiguo Egipto,
los aspectos fundamentales. Obviamente ustedes pueden revisar después los videos que voy a dejar en la descripción para comprender más cosas, más detalles, porque obviamente hay muchos detalles más que no vamos a ver en más de 15 minutos. Entonces tienen que entender que el antiguo el antiguo imperio egipcio, era un imperio bastante extenso en temporalidad, bastante importante, y que obviamente pudo enfrentarse a los griegos y a los romanos en algún momento. Por lo tanto, no vamos a lograr comprender la totalidad del imperio. Por lo tanto, es importante que busquen y que analicen y que lean. ¿Ya? Bien, las preguntas con respecto a este video es una sola, al igual que el video anterior. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del imperio egipcio? ¿Y por qué? Y finalmente seguir con la tarea de la semana anterior, que es averiguar sobre alguna civilización que no sea Mesopotamia, ni Egipto, ni Grecia, ni Roma, ¿ya? Entonces esas serían las tareas que quedan pendientes para lo que queda de semana, y nos reencontraremos la próxima semana ya con Grecia. Esperando que estén muy bien, cuídense, nos vemos en el próximo video.